Me interesa saber porque si tienen alguna duda por ahí, si nos queda un ratito hoy, lo vemos. Profe, Sí, yo no entendí la parte para calcular en la tablita de valores el logaritmo. Estaba intentando, pero no me salía. miren, con logaritmo la cuestión principal es saber usar la calculadora, porque en realidad es una cuenta. Lo que tenemos que hacer siempre cuando tenemos logaritmo en cualquier base que no sea 10, porque la base 10 es la que la calculadora nos calcula directamente, hacemos la conversión, esa división, o sea, calculamos el logaritmo en base 10 del argumento dividido el logaritmo en base 10 de la base. Solamente esa cuenta. ¿Vieron la cuenta que yo les aclaré ahí abajo en la tablita de valores del logaritmo? Cuando calculan el logaritmo, ¿vieron eso? Sí, No profesor, sé qué. yo vi. ¿Viste? Y Sí, fíjate, haz el intento con cada valor de X que vos elijas, o sea, sería el argumento del logaritmo lo que estás eligiendo. Cada valor del argumento del logaritmo que elegís, fíjate en la calculadora si podés hacer la cuenta. Yo la verdad que no conozco todas las calculadoras, pero lo que sugiero siempre es que miren los manuales de cómo hacer las cuentas. Por ahí tenés que usar paréntesis al ingresar el numerador y cerrarlo cuando lo terminás de ingresar y ahí recién pones el dividido y por ahí volvés a ingresar y cerrar paréntesis cuando ingresás el denominador. Esa ahora es entiendo. una, Sí, esa es una de las opciones que podés probar para lograr el resultado. bueno, profe, gracias. Fíjate y si no, miramos con la calculadora. Sí, pasa que yo estaba intentando calcular el valor X, puse el valor de 1 y para el logaritmo yo estaba haciendo 1 dividido un medio y me daba 2. No, es Pero, que no es 1 dividido un medio, es el logaritmo de 1 dividido el logaritmo de un medio. ¿Entendés la diferencia? sí, ahí encontré. Entonces ese puede haber sido el problema. Fíjense bien que lo que dice, porque si no vamos a estar en problemas, van a estar ustedes en problemas cuando tengan que hacer los parciales. Sí, profe, ahí ¿Y me con dio. te dio? Sí, Genial. ahí, ¿Alguien más gracias. con dudas de la unidad 2 antes de empezar la 3? ¿Pudieron ver los ejercicios, chicos? No, profe. Bueno, escúchenme una cosita. El parcial, no me acuerdo exactamente la fecha, pero creo que es el 8 de mayo o cerca. Les sugeriría que vayan mirando para que después no se les junte todo y empiecen a desesperarse, a enloquecer. Entonces, de a poco vamos mirando, entonces nos tienen a nosotros acá en la teoría, en el práctico digo, y a los profes de teoría también para hacerle las consultas. Yo les sugeriría que vayan mirando todo lo que puedan, de a poco, uno, dos, tres ejercicios por día, lean la teoría, vean si los pueden hacer, traten de usar la calculadora, sobre todo eso me interesa. Y de a poquito vamos saliendo de esto, vamos yendo juntos, tratando de lograr los objetivos, ¿no? Y todas las dudas que tengan, pregúntenos, porque realmente estamos para eso. Así que nosotros queremos que a nuestros alumnos les vaya genial y ustedes son unos capos, les tiene que ir recontra bien. Así que, dicho esto, empezamos la clase de la unidad 3. ¿Les parece? Porque tenemos varios ejercicios para mirar hoy. Bueno, les voy a compartir, así empezamos. ¿Qué es esto? Mi computadora hoy está, a ver si quiere, no, no quiere.
No sé qué está pasando, pero no quiere compartir la pantalla. Pasa que como usamos varios esta aplicación, entonces cada uno configura como le parezca y ahora a mí no me deja compartir. Ahí estamos. ¿Ven o no? Por favor, ¿me dicen? Sí se ve, profe. Buenísimo. Esperen que estoy tratando de correrme a mí y armamos la presentación. Bueno. ¿Todos ven bien? Empezamos entonces con el ejercicio 3. Acuérdense que me salí del chat, por favor. Entonces, todo lo que me quieran preguntar, activen nomás el micrófono, porque si no voy a tener que estar pendiente del chat y pendiente de lo que me dicen y son muchos frentes, así que me salgo del chat y empezamos con la clase y todo lo que me quieran consultar, activen nomás el micrófono. Bueno, vamos a ver el ejercicio 4. El ejercicio 4 trata de analizar los problemas de sumatoria. Y acá les explican, esperen que quiero correr esto, ahí estamos. Les explico un poquito lo que es sumatoria. Entonces, en realidad lo que es, ¿qué es una sumatoria? Es una suma abreviada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo estoy escribiendo el desarrollo de una suma, como lo ven acá, pero uso un símbolo que es la letra griega sigma. No sé quién está golpeando, pero me parece que no es en mi casa. Uso la letra sigma, que es una letra griega, para indicar el símbolo de sumatoria, ¿sí? El IS que ustedes ven igual a 1 hasta n es el recorrido de este subíndice. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que vamos a tener n términos variando esa i de 1 hasta n. ¿Hasta acá se va entendiendo? Entonces, ustedes lo que tienen que saber es que la sumatoria es una suma que la abreviamos y buscamos una ley que nos permita generar todos los términos. Entonces, vamos a ver un ejercicio para que se den cuenta de esto. El ejercicio que nos pide, nos dan esa sumatoria y obviamente que si nos dan una sumatoria, lo que tenemos que hacer es desarrollarla para ver cuántos términos nos van a quedar y cómo es el desarrollo de esto. Entonces, tenemos la sumatoria. No sé por qué salió mal ahí, pero debería decir la sumatoria de j igual a 1 hasta 4 de esta expresión. Fíjense que esta expresión es la ley de formación general de todos los términos. ¿Ven cómo acá está este recuadro sombreado? Bueno, a eso tenemos que llegar. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo esto? Yo sé que j va a variar de 1 hasta 4. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar cada uno de esos 4 términos del desarrollo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Qué podríamos hacer con j igual a 1, por ejemplo? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué les parece?
ir reemplazando el valor de J. Exactamente. Vamos a ir reemplazando el valor que va tomando J desde 1 hasta 4. Entonces, el primer término de esa suma, ¿cómo nos va a quedar? Uno más 1. Perfecto. A Entonces, de ver, uno más. ¿les parece que nos queda así? Fíjense, donde vemos J en la expresión general, vamos a reemplazar por 1, porque es el primer valor que asume el índice. ¿Sí? Bueno, ¿cómo continuamos esto? Si es una sumatoria, ¿qué signo voy a tener que usar? ¿Qué signo tengo que usar? Más. Más. Bien. ¿Cómo hacemos para encontrar el segundo término de esa suma? Cuéntenme Por eso, ustedes. en vez de 1, lo ponemos a J igual a 2. Perfecto. Reemplazamos J por 2. ¿Lo ven? ¿Qué signo uso? Más. Más, porque es una sumatoria. ¿Cómo hacemos para encontrar el tercer término? Reemplazamos J por 3. Exactamente. De nuevo, ¿qué signo uso? Más, ¿verdad? Porque seguimos en la misma suma. Y para encontrar el cuarto término, ¿qué hacemos? Se reemplaza J por 4. Exacto. Bueno, entonces miren hasta acá. Lo que hicimos es desarrollar esa sumatoria, que ya está abreviada la suma. Cuando aparece el signo de sumatoria, yo sé que ya está abreviada la suma. Y lo que hace esa sumatoria es encontrar una ley o una expresión general que me va a permitir encontrar cada uno de los términos de esa suma. Y desarrollar la sumatoria es justamente encontrar cada uno de los términos de la suma y sumarlos, hacer las cuentas y sumarlos. ¿Cómo vamos a hacer las cuentas acá? Vamos a resolver primero lo que está ¿dónde? En el paréntesis, En el paréntesis. Entonces, en el primer término que tendríamos 1 más 1, vamos a resolver primero eso, y eso nos va a quedar 2. ¿Sí? O sea que nos va a quedar 1 por 2. En el segundo término, ¿qué nos va a quedar? 2 más 1, 3. O sea, nos va a quedar 2 por 3. Y así con cada uno de los términos. ¿Se va entendiendo esto? Entonces, lo único que nos falta hacer acá son las cuentas. Una vez que hicimos todas las cuentas, fíjense acá. En el segundo paso hacemos las cuentas de los paréntesis. Y en el tercer paso hacemos las multiplicaciones. Una vez que resolvimos cada multiplicación ya nos queda un solo número. Y ahí recién podemos hacer la suma. Y el resultado de esta sumatoria va a ser 40. ¿Se entendió el desarrollo de esta suma? Si tienen dudas, chicos, pregunten, por favor. Sí, profe, se entendió. Perfecto. Vamos a ver un ejercicio más y les quiero dejar el tercero para que practiquen. Bueno, tenemos esta suma. La sumatoria de j igual a 1 hasta n de 2j menos 1 elevado al cuadrado. De nuevo, fíjense, a diferencia del caso anterior, que eso les quería hacer notar, que acá el recorrido de j es de 1 a n, pero no sabemos quién es n. Entonces lo único que podemos decir del índice es que es un número natural, solamente eso. O sea, el j va a variar de 1 a n siendo ese n un número natural, nada más. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso para encontrar los n términos que va a tener esta suma? Vamos a empezar por el primero como hicimos en el caso anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer término, ¿cómo lo vamos a obtener? reemplazando el valor de J otra vez.
De nuevo, reemplazamos el valor de j por el primer valor que aparece ahí, ¿sí? J igual a 1 hasta n. Entonces, buscamos el primer término. Nos queda de esa manera. Usamos más porque estamos en una suma y vamos a obtener el segundo término. ¿Qué les parece? ¿Cómo hacemos? Reemplazamos j por ¿quién? Por 2. Por 2. Porque acuérdense que el js es natural, o sea, en el primer caso vamos a reemplazar por 1, en el segundo por 2, en el segundo término por 2. En el tercer término, ¿por cuánto vamos a reemplazar? Por 3, después va a ser por Por 4. 3. Profe, pero le consulto. Sí. ¿Este desarrollo va a tener algún resultado o no? Yo creería que no. No, no va a tener ningún resultado, pero eso es lo que quiero ver con ustedes. Ok. El cuarto término lo vamos a encontrar reemplazando j por 4, el quinto j por 5 en la expresión, ¿verdad? Pero, ¿cómo vamos a hacer para llegar hasta el término n? Para no escribir los enésimos términos que van a ser infinitos, ¿qué hacemos? Ponemos un signo más, colocamos puntos suspensivos y volvemos a poner el signo más. Y escribimos ahí el término enésimo. ¿Cómo vamos a obtener el término enésimo? ¿Qué les parece a ustedes? Con la n. Exacto. La j la vamos a reemplazar por la n. ¿Sí? Y nos va a quedar esa expresión. ¿Qué podemos seguir haciendo acá? ¿Qué les parece a ustedes que podemos seguir haciendo acá? ¿Podemos desarrollar el primer término? ¿Lograr algún resultado numérico del primer término? De este, 2 por 1 menos 1 elevado al cuadrado. Sí. Sí, entonces vamos a hacer esa cuenta. 2 por 1 es 2, menos 1 es 1, elevado al cuadrado nos va a dar 1. Y así vamos a hacer la cuenta de cada uno de los términos. Y nos va a quedar esta expresión. ¿Están de acuerdo? Y fíjense que acá no logramos un resultado numérico. ¿Por qué no logramos un resultado numérico? Porque por ejemplo no sabemos el valor de n. No sabemos cuánto vale n. Porque no sabemos cuánto vale n. Entonces lo dejamos expresado, así como está. ¿Se entendió esto? ¿Hasta acá entendieron los dos ejercicios? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio 5. Bueno, de nuevo la definición de sumatoria, o por lo menos lo que es una sumatoria. Y acá lo que nos pide este ejercicio es resumir mediante una sumatoria las siguientes sumas. Es al revés del otro, o sea, el inverso sería del otro. Acá nos dan la suma. Y nosotros tenemos que plantear la ley general que nos va a permitir obtener cada uno de esos términos, o sea, escribir una sumatoria. ¿Cómo hacemos para mirar esto? Nosotros sabemos que el índice I es el índice que va a variar de 1 a n o algún término determinado. En este caso, nosotros tenemos que mirar en esa suma cómo encontrar el I primero y ver cómo va variando. ¿Qué les parece a ustedes de ver cada uno de esos términos? ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué les parece que podemos ver como índice ahí? 1. En el primer término tengo 1 elevado al cuadrado. En el segundo término, 2 elevado al cuadrado. Fíjense cómo van aumentando las bases. En el No tercer sería Y punta al varía cuadrado. hasta 5. ¿O no? Bueno, entonces, acá ya sabemos que el IS va a variar de 1 a ¿cuánto?
A5. A5. Y después la ley general, ¿cómo sería? Sería N o La J subí, al cuadrado. ¿cómo? ¿Sería I al cuadrado? Exactamente. Y al cuadrado, no sé si usé la letra N, usamos acá. En realidad el índice la pueden usar con cualquier letra, N, I, K, lo que ustedes quieran, ¿está? Yo usé N porque, no sé, se me ocurrió. Pero el índice pueden usar la letra que quieran. Entonces, sumatoria de n igual 1 hasta 5 de n al cuadrado, que sería i al cuadrado, como ustedes me dijeron. ¿Se entendió? Entonces, nosotros reemplazamos en esa n al cuadrado los valores que toma n, que serían 1, 2, 3, 4 y 5, y vamos a obtener cada uno de los términos propuestos en esa suma. ¿Entendieron hasta acá? ¿Se entendió o tienen alguna duda? ¿Entendió? Perfecto. Avancemos. Vamos con el otro ejercicio. Ahora nos plantean esta otra suma. Y lo que tenemos que hacer, de nuevo, es encontrar la ley general que me va a permitir obtener cada uno de esos términos. O sea que lo que voy a tener que hacer es una sumatoria. ¿Cómo hacemos acá? ¿Cómo miramos esto? Tenemos que encontrar el I o el N o el índice. ¿Sí? Si yo miro los numeradores, ¿cómo son esos numeradores? Iguales. Iguales. O sea que es un valor que no está variando, por lo tanto ese el índice no va a ser, ¿se entiende? Porque es una constante, es un valor constante, no varía. ¿Y qué pasa con los denominadores? Varían Distintos. de 3 a 6. Ahí varía. Fíjense, empiezan en 3 y ¿cómo hacemos para obtener el siguiente denominador? El siguiente denominador es 4. El siguiente 5, el siguiente 6. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo que escribir la ley general que me permita encontrar cada uno de esos términos, ¿cómo sería acá? Primero tengo que escribir la sumatoria. Ahora tengo que buscar el índice, el n, porque usé n, que vaya desde el inicio hasta el final y que me va a permitir encontrar todos los términos. O sea, al inicio del recorrido hasta el final del recorrido. Que eso es N lo que desde hace. Puede ser 0. hasta ¿Les 6. parece 0? N desde 3 hasta 6. Exactamente. ¿Por qué de 3 a 6? Porque fíjense, si yo pongo 0, ¿qué es lo que pasa? Voy a tener que reemplazar por 0 la expresión general. ¿Sí? Y si yo coloco... Primero no me dijeron la expresión general cuál va a ser. Vamos a poner los índices primero. Y después vamos a ver por qué no puede ser 0 el índice. ¿Cuál sería la expresión general acá? 1 El A sobre sobre N. Sobre N. 1 sobre n, perfecto. Si yo coloco n igual a 0 ahí en vez del 3, ¿qué pasaría? ¿Puedo hacer 1 sobre 0? No, ¿Por qué no? porque no da un número real. Porque no existe la división por 0 en números reales. Primer error. Si ustedes colocan eso en la calculadora les va a dar un error. No va a hacer ninguna cuenta, les va a salir un cálculo erróneo. O sea, no les va a hacer ningún cálculo en realidad. Les va a decir error. Bien, vamos a suponer que no fuera 0, que fuera en vez de el n que yo elija el 1. ¿Qué pasa si pongo el 1 en vez del 3? N igual 1 hasta 6. ¿Me va a servir o no? No, porque no está dentro de los elementos que yo quiero sumar. No, ¿por qué? Porque si yo reemplazo el 1 en la expresión general, o sea, 1 dividido 1, tengo que obtener el primer término de la suma. ¿Y 1 dividido 1 cuánto es?
1. 1. Y yo hubiera tenido que obtener un tercio, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, por eso tengo que elegir convenientemente el índice y en este caso que vimos el 1 no nos sirve. Por lo tanto, tengo que buscar el índice que sí me sirva para obtener cada uno de los términos. En este caso, cuando n vale 3, yo reemplazo en la expresión general y tengo un tercio. El siguiente valor que va a asumir ese índice va a ser el 4, ¿verdad? Porque son números naturales, dijimos. Entonces, cuando yo reemplazo en la expresión general el 4, voy a obtener un cuarto. Es el segundo término de esa suma. Y cuando reemplazo todos los valores que yo le di a n en ese recorrido, voy a obtener todos los términos de la suma. ¿Se entendió esto? Bueno, les quiero mostrar otra manera de poder encontrar una forma abreviada de escribir esa suma haciendo otro cálculo. Fíjense, tenemos esto, la suma que nos dieron al principio, ¿no? Que nos da el ejercicio. ¿Cómo podemos pensar esta suma? De la siguiente manera. Fíjense acá que al pensar esta suma de esta manera, puedo encontrar otra sumatoria. A ver si se dan cuenta ustedes cuál es la sumatoria que me permite generar todos esos términos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en este caso anterior, en la anterior forma de escribir. Miro el numerador y el numerador ¿cuánto es siempre? 1, 1, 1, 1. Es un valor constante. O sea que no varía. Y en el denominador tengo una suma, donde un valor siempre va a ser constante. ¿Quién va a ser el valor constante ahí? El 2. El 2. ¿Y quién es el que está variando en todos los términos? El primer término, digamos, de la suma. Exactamente, el primer término de la suma del denominador. Entonces ya encontramos el índice. ¿Desde dónde a dónde está variando el índice? De 1 a 4. Perfecto, entonces encontramos ese recorrido del índice. Y ahora lo que nos faltaría escribir es la expresión general. Entonces, lo primero que escribimos es la sumatoria. El índice de 1 a 4, varía de 1 a 4. Y ahora, ¿cómo escribo la expresión general que me va a permitir obtener cada uno de esos términos? 1 sobre n más 2, que sería el valor que cambia más el valor constante. Perfecto. ¿Se entendió cómo hacemos para encontrar esto? Entonces, primero vemos cuáles son los valores que son constantes. Eso no es el índice porque siempre va a ser constante y no va a variar. Entonces es el valor que debemos repetir en la suma. Y lo que sí vamos a ver de dónde a dónde varía es el índice, justamente. Bueno, lo que les quiero mostrar con este ejercicio, que fíjense que el índice no siempre tiene que empezar en 1, porque acá en la primer forma de escribir esta suma abreviada, el índice empezaba en 3, ¿sí? O sea que no necesariamente tiene que empezar el índice en 1 o en 0, pueden ser valores distintos, como en este caso que empezamos en 3. La segunda parte, o sea, la otra forma de escribir esa suma, sí, bueno, ahí nos coincidió con que el índice sea 1 de 1 a 4, pero porque lo necesitábamos, si ponía otro valor, no íbamos a obtener ese desarrollo. ¿Se entendió hasta acá este ejercicio? ¿Alguna duda? Bueno, el ejercicio C se los dejo a ustedes para que puedan practicar un poquitito. Y vamos a resolver algunos de los problemas de combinatoria que
que en realidad elegimos los problemas convenientemente para que ustedes tengan las herramientas para poder resolver los demás. ¿Estamos? Por eso, ahí me estoy viendo. Por eso elegimos los problemas que elegimos. Es una selección que hicimos con la profe que le da los martes. Vamos a mirar el problema 7. El problema 7 dice, en una clase de 10 alumnos se deben distribuir 3 premios. Ninguna persona podrá recibir el mismo premio. Entonces tenemos que averiguar de cuántas formas podrán hacerlo. Si los premios son diferentes. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes que podemos hacer acá? Primero tenemos que leer el problema. ¿Cómo vamos a leer el problema? Lo primero que nos vamos a preguntar es si importa el orden, porque teniendo en cuenta eso, vamos a poder decidir si es una combinación, un arreglo o una permutación. Es la primera pregunta que ustedes se deben hacer cuando tienen un problema de combinatoria o de análisis combinatorio, ¿sí? En este caso tenemos 10 alumnos y 3 premios. Y los premios son distintos. Entonces, lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Si nos importa el orden. Es decir, si Alejandro le da lo mismo recibir el primer premio, el segundo o el tercero. ¿Está? ¿Qué les parece a ustedes? Que si los premios son distintos, ¿da lo mismo recibir el primero, el segundo o el tercer premio? No. No. Por lo tanto, si es no, o sea, ¿qué significa? Que nos va a importar el orden. ¿Sí? Fíjense, en el primer caso, uno de los premios sería un celular. Vamos a suponer, porque lo tomé de ejemplo para poder hacer el ejercicio. El segundo premio sería una tablet y el tercero un pendrive. ¿Qué les parece que les va a dar lo mismo recibir un celular, una tablet o un pendrive? O sea, si cambio el orden de los premios, ¿va a ser lo mismo para la persona que lo recibe? No. No. No, no va a ser lo mismo recibir un pendrive que un celular que una tablet, ¿no? Entonces, esto nos está diciendo que el orden sí es importante. Y como el orden es importante, lo vamos a tener en cuenta. Y por lo tanto, vamos a hacernos la próxima pregunta que plantea el problema. Si intervienen todos los elementos. Es decir, nosotros tenemos 10 alumnos, ¿sí? Y hay que distribuir solo 3 premios. Entonces, ¿van a intervenir los 10 alumnos en este problema? No. No, profe. No. No, solo 3, porque tenemos 3 premios nada más. Por lo tanto, estamos en presencia ¿de qué? ¿De un arreglo o de una permutación? De una No. regla. Muy bien. Entonces, esto que hicimos ahora es decidir lo más importante que tiene el problema. Es ver si es un arreglo, una permutación o una combinación, ¿sí? Una vez que decidimos eso, el resto sale súper fácil. Entonces, es un arreglo. ¿De cuántos elementos tomados de a cuánto? ¿Qué les parece a ustedes? 10 elementos tomados. De 10 elementos tomados de a 3. Exactamente. Esos elementos son la cantidad de elementos que tiene, que estoy considerando, o sea, la cantidad total de elementos que estoy considerando. Estoy considerando los 10 alumnos y los tengo que tomar de a 3 porque solamente tengo 3 premios. ¿Estamos? Entonces, sería arreglos tomados de a 10, perdón, de 10 elementos tomados de a 10. Y eso nos da 720. ¿Cómo calculé esos 720? Directamente con la calculadora. Si ustedes quisieran
hacer la cuenta usando la fórmula. Ven que la fórmula me dice que es m factorial, arreglos de m tomados de n, es m factorial sobre m menos n factorial, ¿la ven acá abajo? Pueden reemplazar m y n en la fórmula y también hacer las cuentas con la calculadora al final. Pero yo lo calculé porque la calculadora directamente me hace el cálculo. ¿Cómo hacemos esto? Y presten atención acá porque quiero que lo hagan a ver si les sale. Tienen que colocar 10, después apretar la tecla Shift y hay una tecla que dice NPR. Y después aprietan el 3. Luego igual y les tiene que dar el valor 720. Háganlo por favor. A ver si tengo... No. Pensé que tenía una calculadora, pero no. ¿Pudieron encontrar esa tecla? Profe, Sí, eso es para arreglos. Para eso es sacar para arreglos. Después vamos a mirar cómo hacemos para combinaciones. Igualmente, en la solución del ejercicio, no sé por qué no la puse acá, me olvidé. Hay la foto de una calculadora y les explica bien con la calculadora completa, pero yo solo hice una captura de las teclas que tienen que apretar para no hacerle tanto lío y complicar un poco la imagen acá. Para no saturar visualmente la diapositiva. Fíjense, por favor, si les dio. Eso me interesa. Sí, yo, ¿Dio? profe. Genial, avanzamos entonces. ¿Se entendió este problemita? ¿Entendieron? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Podemos avanzar entonces? Profe, si intervienen Sí. entonces todos los elementos, ¿es un arreglo? No, ¿O no. si no intervienen todos los elementos? Escúchenme, para decidir si es un arreglo o si es una combinación, siempre nos hacemos la primer pregunta, esta pregunta que es la principal. Si importa el orden, como en este caso importa el orden, porque si yo fuera la que vaya a recibir el premio, no me va a dar lo mismo recibir un teléfono celular o una tablet o un pendrive, ¿sí? Entonces importa el orden porque esto tiene que ver con que si saco el primer premio o saco el segundo o saco el tercero, ¿sí? Si yo invierto el orden, ¿estamos? No me da lo mismo a mí sacar el segundo premio que el primero, no me da lo mismo, porque yo prefiero sacar el celular, ¿se entiende? Entonces, al invertir la posición que van a tomar cada uno de esos premios, cambia el ejercicio. O sea, lo que estoy teniendo es un arreglo y no es una combinación, porque a mí me importa el orden. Vamos a ver el otro caso. Acá en este caso me dice, estamos en la misma situación, tenemos los 10 alumnos y hay que distribuir 3 premios, pero en este caso los 3 premios son iguales y las personas solo pueden recibir un solo premio. ¿Estamos? Entonces, de nuevo vamos a leer el problema. En este caso los premios son iguales. Yo elegí un pendrive, ¿sí? El primer premio es un pendrive, el segundo premio es un pendrive y el tercer premio es un pendrive. Si cambio el orden de los premios, ¿da lo mismo sacar el primer premio, el segundo premio o el tercer premio? Sí, da lo mismo. Acá nos va a dar lo mismo, ¿se ve la diferencia? Entonces, ¿nos va a importar el orden? No. No. No, porque si yo cambio, en vez de sacar el primero, saco el segundo, es lo mismo para mí. En el caso anterior no era lo mismo. Entonces el orden era importante, no me daba lo mismo sacar el primero que el segundo o el tercero. Acá me da lo mismo porque es el mismo premio. ¿Se ve? Entonces, ¿qué sería esto si no importa el orden? Una Una combinación. combinación. Perfecto, es una combinación. Entonces aprendimos acá lo más importante para definir el resultado del problema.
Lo primero que tenemos que ver es si es un arreglo o es una combinación. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Viendo si es importante el orden o no. Si considero el orden o no. Y acá se ve claramente la diferencia. Fíjense que yo calculé la combinación de nuevo de los 10 elementos, porque son los 10 alumnos, tomados de A3, porque tengo solo 3 premios. ¿Sí? Y ese cálculo lo hice con la calculadora. Y quiero que lo hagan ustedes y acá les muestro cómo se hace. Bueno, con la calculadora van a hacer lo siguiente ahora. Van a apretar la tecla 10, van a apretar la tecla Shift. En algunas calculadoras no hace falta apretar la tecla Shift, pero yo no conozco todas, ya les digo. Y van a buscar la tecla que tiene NCR. Buscan esa tecla y luego aprietan el 3. El signo igual y tendrían que obtener el resultado, 120. 120 maneras de elegir a los alumnos. Vamos a tener acá. ¿Lo pudieron hacer? En el caso de mi calculadora es sin tocar Shift, tipo Bueno, tocando perfecto, pero les dio bien la cuenta. Sí, sí. Bueno, esta cuenta que estamos haciendo, y en el caso del ejercicio A también, en el ejercicio en el ítem A, lo pueden hacer, yo lo hice directamente para que ustedes vean que no hace falta perder tiempo haciendo la fórmula, reemplazando, pero el que tenga ganas de hacerlo por la fórmula, acá está la fórmula de combinación, que es m factorial sobre n factorial por m menos n factorial, lo puede hacer, y ahí en la fórmula lo que tienen que hacer es reemplazar m y n, y acuérdense que m y n es distinto de m factorial y de n factorial. O sea, no es lo mismo decir 2 que 2 factorial. Bueno, en este caso sí, justo no elegí el mejor ejemplo. No es lo mismo decir 5 que 5 factorial. ¿Por qué? Porque 5 factorial yo voy a tener que hacer el producto de los 5 números. O sea, 5 por 4 por 3, 2 por 1. ¿Estamos? ¿Se ve la diferencia? Les cuento esto porque he visto tantas cosas con los m factorial que les parece que es lo mismo y en un paso lo escriben, en el otro lo sacan y por arte de magia desapareció. Y no es así, tienen que desarrollarlos, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá se entendió? ¿Se entendió la diferencia que hay entre un ejercicio y el otro? ¿Pudieron hacer las cuentas todos con la calculadora bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, buenísimo. Avancemos un poquitito. Vamos a mirar el ejercicio 8. ¿Qué nos dice el ejercicio 8? ¿Cuántos números de 4 cifras distintas pueden formarse con los dígitos 2, 3, 4 y 6? Creo que dice, pues justo me tapa la ventana y no la puedo sacar. Así que si ustedes la ven, me dicen. Sí, 6 dice. Buenísimo. De nuevo, lectura del problema. ¿Qué hacemos? Tenemos que ver cuántos números de 4 cifras distintas pueden formarse con los dígitos 2, 3, 4 y 6. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que saber si es un arreglo o es una permutación. ¿Cómo hacer, o es una combinación, un arreglo o una permutación? ¿Cuál es la primera pregunta que nos debemos hacer? Es si importa el orden. ¿Y a ustedes qué les parece? Si yo tengo que formar con esos dígitos números que tengan 4 cifras, ¿cuántos dígitos? En primer lugar, ¿cuántos dígitos tengo? 4. 4. ¿Y cuántas cifras debo formar en cada uno de los números? ¿Cuántas cifras tiene que tener? 4. O sea, en este caso ya intervienen todos los elementos, es el primer punto. Y el punto anterior que tenemos que saber es si importa el orden. Es la primera pregunta. ¿Y a ustedes qué les parece? Si yo coloco 2, 3, 4 y 6,
¿va a ser lo mismo que 3, 2, 4 y 6? ¿Voy a obtener el mismo número? No. No. Es decir, que si cambiamos de posición los números, voy a obtener números diferentes. Por lo tanto, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que es un arreglo o es un arreglo, una permutación o una combinación? Una permutación. Permutación. Es una permutación. ¿Por qué no es un arreglo? En realidad los arreglos son permutaciones también, de m elementos tomados de AM, los tomo todos juntos. Porque intervienen acá todos los elementos. Perfecto. Entonces, ¿es una permutación de cuántos elementos? ¿De cuántos elementos? ¿De 4? 4. Muy bien, pero perfecto. Reemplazamos en la fórmula y hacemos la cuenta. Entonces, como sí importa el orden, voy a tener una permutación. Vamos a ver cómo hacemos esto. El 4, ¿qué pasa? Dice, no se utilizó ningún número. La primera cifra de ese número de 4 cifras, tengo 4 posibilidades, ¿sí? Tengo los 4 números para poner ahí. El 2, el 3, el 4 y el 6. ¿Es así o no? Porque no usé ninguno todavía. La segunda cifra, ¿cuántas posibilidades tengo? Tengo 3. ¿Por qué? Porque ya usé uno de esos dígitos para usar en la primera posición, ¿sí? En la primera cifra. ¿Cuántas posibilidades de dígitos voy a obtener para usar en la tercera cifra? 2. 2, porque ya usé los 2 primeros. Y en la última ya es por descarte. ¿Cuánto tengo? ¿Cuántas posibilidades tengo ahí? 1. 1. 1. Entonces, fíjense que esa es la fórmula de permutaciones. Tengo permutaciones de 4, como ustedes me dijeron. 4 factorial igual a 24, que es la multiplicación de 4 por 3 por 2. ¿Estamos? Entonces tengo 24 maneras de formar estos dígitos, estos números de 4 cifras, con los dígitos que nos está dando el problema. ¿Hasta acá se entendió este ejercicio? ¿Entendieron? ¿Cómo darse cuenta si es un arreglo, una combinación o una permutación? Siempre nos preguntamos por el orden entonces y después si intervienen todos los elementos o no. ¿Está? Otra cosita más. Les voy a subir, obviamente que la solución. Cuando vean la solución de los ejercicios, en estas diapositivas, quiero que usen la presentación del PowerPoint y pónganla desde la diapositiva actual, porque así ven todo el desarrollo que yo hice recién. ¿Sí? Si no, van a ver en el ejercicio todas superpuestas esos llamados en las posiciones de los ejercicios. ¿Estamos? Eso les quería aclarar acá. Ni bien termine la clase, yo les voy a subir el ejercicio, las soluciones. Bueno, avancemos un poquitito. Vamos con el otro ejercicio, el otro ítem. Tenemos que volver a armar números que tengan 4 cifras con los mismos dígitos. Pero la pregunta ahora es, ¿cuántos de ellos van a ser impares? En este caso, vamos a armar los números de 4 cifras y ya decidimos que si cambiamos el orden, eso lo decidimos en el ejercicio anterior, que si cambiamos el orden, vamos a obtener números distintos. Por lo tanto, decidimos que era una permutación. O sea, lo que vamos a hacer es permutar. Cambiar de lugar esos dígitos. Bien, pero ahora tenemos que saber de todos los números que encontramos, ¿quiénes van a ser impares? ¿Qué les parece para que un número sea par o impar? ¿En qué deben terminar?
La última cifra de cada uno de los números impares, ¿cuál debe Con ser? 3. 3 y la única posibilidad es 3. ¿O existe alguna otra posibilidad de que los números sean impares? La última cifra sea algún otro número de los dígitos que nos dan. No, el 3 nomás. El 3 nomás, porque para que un número sea impar debe terminar en una cifra impar. Y el único dígito impar que nos da el problema es el 3. Entonces al 3 ya lo saco del grupo, ¿sí? Ya lo fijo en la última cifra. Y ahora me van a quedar solamente las 3 primeras posiciones para permutar los otros números, ¿sí o no? ¿Cómo sería el caso? El 3 lo fijé porque necesito que sean todos números impares los que vaya obteniendo. Y en la primera posición, segunda y tercera, voy a permutar los otros dígitos, o sea, 2, 4 y 6. ¿Hasta acá se entendió? Entonces, ¿qué hacemos? Para la primera cifra, ¿cuántas posibilidades tenemos? ¿Cuántas posibilidades tenemos? 3. 3. Porque ya se usó una. ¿Por qué no puedo poner todos los números? Porque el 3 yo ya lo saqué porque lo puse como última cifra. ¿Sí? Para la segunda posición, ¿cuántas posibilidades tengo? Ahí se los puse. 2. 2. ¿Por qué? Porque yo ya usé 2 de los dígitos. Entonces solamente tengo 2 para poner ahí. Y obviamente que para la última, ¿cuántas posibilidades tengo? Para la tercera cifra, Una sola. una sola. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es lo que hicimos acá? Permutar de a cuántos estos elementos. ¿Permutamos los 4? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Los 4 dígitos permutamos? No, 3 nomás. No, solamente el 3, porque yo necesitaba obtener números impares, entonces tuve que fijar el 3 y sacarlo del grupo ya. De los 4 dígitos ya no lo toco al 3. ¿Estamos? Entonces, permutaciones de ¿cuántos elementos estaríamos haciendo acá? De 3. De 3. Muy bien. Que es 3 factorial y es la multiplicación de 3 por 2 por 1, que es igual a 6. ¿Se entendió la solución de este ejercicio? Cuéntenme si tienen alguna duda. Yo entendí. ¿Entendieron? ¿Todos? ¿Avanzamos? Vamos a mirar el otro. Seguimos con el punto B. Entonces, ¿cuántos números de 4 cifras distintas pueden formarse con esos dígitos? Que eso ya lo hicimos. Los números de 4 cifras distintas fue lo primero que hicimos. ¿Se acuerdan? Que fue cuando decidimos si eran arreglos o combinaciones o permutaciones. Y decidimos que eran permutaciones. Que sí nos importa el orden y que como intervenían todos los elementos, eran permutaciones. Pero ahora de todos esos elementos que nosotros encontramos en el primer ítem, queremos saber cuántos de esos números van a ser menores que 3000. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Cuáles van a ser los números menores que 3000? El 2. ¿Con qué número van a tener que empezar los números que van a ser de los dígitos que nos dieron, obviamente, no de otros números? De los dígitos 2, 3, 4 y 6, Con el 2. para que sean menores que 3000 los números que yo escriba. ¿Con qué números tienen que empezar? Con Con el el 2. 2. Con el 2. Entonces, fíjense, en este caso, el 2 es un número que lo vamos a fijar en la primera cifra, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a permutar, y ya lo saco de la lista de números,
¿sí? Porque ya lo usé en la primera cifra, entonces lo voy a sacar. Solamente nos van a quedar 3 dígitos para cambiar de posición o permutar. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Exactamente lo que dijimos. Vamos a fijar el 2 para obtener números. Nos aseguramos con esto que todos los números que escribamos a partir de ahora, permutando las últimas 3 cifras, van a ser todas menores que 3000. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo hacemos ahora para decidir la segunda cifra? ¿Cuántas posibilidades tenemos para poner ahí? 3. 3, ¿por qué? Porque el 2 ya lo saqué, no tengo 4 dígitos. Entonces tenemos 3 posibilidades. En la tercera cifra, ¿cuántas posibilidades tenemos? 2. 2. ¿Por qué? Porque ya usé 2 dígitos. Nos quedan solamente 2. Y en la cuarta cifra, obviamente, que por descarte, nos queda solo una, porque ya usé los 3 dígitos anteriores. ¿Estamos? Entonces, de nuevo, permutaciones de cuánto hicimos acá. ¿De cuántos elementos? De 3. De 3. Que es 3 factorial por fórmula, y eso es igual a 2 por 3 por 2. Perdón, a 3 por 2 por 1, que es 6. ¿Se entiende? ¿Entendieron? Sí, profe. Fíjense que esto es bastante simple y es bastante intuitivo también, porque una vez que nosotros decidimos qué es, el problema después va solito. Va solito. Y vamos a ver el punto C. El punto C de nuevo. Nos piden de todos los números que encontramos de 4 cifras con esos dígitos, ¿cuántos de ellos van a ser mayores que 4000? ¿Qué les parece a ustedes? Los mayores que 4000, ¿con qué cifra tienen que empezar? De los dígitos que nos dio el problema, obviamente, ¿no? Con empezar con 4. Con 4 y con 6. Y con 6, si yo escribo esas dos cifras, o sea, fijo en la primera cifra el 4 y el 6, yo sé que todos los números que escriba a partir de ahí van a ser mayores que 4000. ¿Estamos? Entonces, fíjense lo que pasa. Fijamos el 4 y fijamos el 6. Y ahora nos queda permutar los otros 3 dígitos en cada uno de esos números, ¿no? Para obtener todas las posibilidades. Vamos a empezar con el 4. ¿Cómo seguimos? En el tercer dígito, ¿qué hacemos? En la tercera cifra, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a colocar? ¿O cuántas posibilidades de colocar dígitos tenemos ahí? 3 posibilidades. Muy bien, 3. En la siguiente, tengo 2. Y obviamente que en la siguiente tengo 1. ¿Qué pasará con el 6? En la segunda cifra del otro número de los que empiezan con 6, ¿cuántas posibilidades de colocar dígitos tenemos en la segunda cifra? 3. 3 de nuevo. Bueno, calculamos el 3 factorial. De ese 3 factorial que calculé de las permutaciones de los números que van a empezar con 4. Ahora sigamos con los números que empiezan con 6. Tenemos 3, como dijimos. En la tercera cifra, ¿cuántas posibilidades tenemos? 2. De colocar dígitos, 2. Y obviamente que por descarte la última es 1. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? ¿Permutaciones de cuántos elementos? De 3. De 3. Permutaciones de 3, que es 6. Y ahora para saber la cantidad total de números que podemos armar que sean mayores que 4000 y que tengan 4 cifras, ¿qué tenemos que hacer con esto? ¿3 factorial más 3 factorial?
¿Cómo? 3 factorial más 3 factorial, ¿o no? Exactamente. 3 factoriales 6 más 3 factoriales 6, de nuevo. ¿Y cuánto nos quedan en total? ¿Cuántas posibilidades? 12 ¿Cuántas? posibles permutaciones. Exactamente. ¿Lo vieron? Esperen que me voy a sacar la ventana. Qué molesto que es esto. La verdad que no me gusta mucho esto porque no me deja ver. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué hicimos? Sumar las permutaciones de 3 más las otras permutaciones de 3. O sea, la primera permutación de 3 que hicimos fue para obtener los números mayores que 4000. O sea, de los que empiezan con 4. La segunda permutación de 3 es la que hicimos para encontrar los números que sean mayores de 4000 que empiezan con 6. Y esa es la cuenta que encontramos. Hicimos permutaciones de 3 que es igual a 6, permutaciones de 3 que es igual a 6, sumamos y nos da 12 posibilidades. Entonces, de todos esos números, 12 maneras posibles tenemos para encontrar los números que sean mayores que 4000. ¿Se entendió esto hasta acá? ¿Entendieron? ¿Todos entendieron? Sí, profe. Otra preguntita más antes que me olvide. ¿Saben cómo calcular el factorial de un número en la calculadora? Eso lo tuvieron que haber visto la clase pasada. Sí, Estamos yo con sí. la... Hay una tecla que se llama X factorial con un signo de admiración cerrado. Bueno, aprietan el número, aprietan la tecla y colocan igual. Y ahí obtienen directamente el factorial de un número. ¿Estamos? Bueno, si entendieron hasta acá, vamos a avanzar con el ejercicio 9. Quiero ver el horario. Estamos bastante bien. Vamos a ver el ejercicio 9. ¿Qué nos plantea el ejercicio 9? ¿Cuántos números de 5 cifras se pueden escribir con los números del 1 y no sé qué dice? ¿Me pueden leer? El Porque 1 al 9. ¿del 1 al 9? Sí, Bueno. profe. Entonces, tenemos que armar números de 5 cifras con 9 dígitos, o sea, del 1 al 9. Lo primero que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos en el caso anterior, ver de qué se trata esto, si es una combinación, un arreglo o una permutación. Quiero que ustedes solitos me digan de qué se trata este problema. Si va a ser una... Un ¿Cómo? arreglo. Muy bien. ¿Por qué va a ser un arreglo? Porque nos están utilizando todos los elementos. Exactamente. Porque tengo que armar números de 5 cifras, pero a mí me dieron 9 cifras. ¿Sí? ¿O no? Me dieron 9 dígitos en este caso. En el caso anterior, fíjense la diferencia. Teníamos que armar números de 4 cifras y a mí solamente me dieron 4 dígitos. En este caso tengo que armar números de 5 cifras, pero me dan 9 dígitos. O sea, no voy a utilizar todos los elementos. ¿Está? Por lo tanto, no es una permutación, es un arreglo. Bien, y como cambio el orden, cuando al cambiar el orden de cada cifra voy a obviamente obtener números distintos, entonces por eso es arreglo. Bien, arreglos de cuántos tomados de a cuánto. ¿Qué les parece a ustedes? Arreglo de 9 tomado en 5. Tomados de a 5, perfecto. Arreglos de 9 tomados de a 5.
Y eso nos da, ¿me pueden leer el resultado? Porque justo está la ventana que me molesta un poco bastante y no la puedo sacar. 3024, dice profe. ¿3024? Sí. Bueno, quiero que hagan ustedes con la calculadora esto y corroboren ese resultado, por favor. Ya les expliqué cómo se hace un arreglo, ¿no? Que vimos en el caso anterior. Quiero que lo hagan a ver si les dio. A mí me da otra cosa, profe. ¿Por qué? Bueno, escúchenme, vamos de nuevo. Ponemos 9, shift, permutaciones. 5 igual. Lo voy a hacer con mi super aplicación y debería salir. ¿A alguien le dio ese valor? Vamos a empezar por ahí. A No, mí no me da, profe. A mí me da 15.120, profe. No me da a ese mí también. resultado. Sí, eso me da también. Ay, chicos, qué barbaridad. Esperen a ver, que me puedo haber equivocado yo en hacer la cuenta. Esto es 9. Espérense un ratito. Y es 5. Esto es de 9. 9 tomados de 5. Ay, sí, está pésimo. Bueno, escúchenme. Lo voy a corregir para subirle porque no quiero perder tiempo al arreglar acá. Perdón, pero está re mal ese resultado. 15.120 les dio. Sí, así es. Sí, profe. Sí, profe. Súper. Ese es el valor correcto. No se discute más. Lo iba a arreglar, pero no quiero perder tiempo en salirme, arreglar y volver. Escúchenme. Voy a subir la solución con el resultado correcto, ¿estamos? Y vamos a ir controlando todos los resultados porque no sé, copié mal, evidentemente. Bueno, una vez que encontramos todos los números con las condiciones que nos está pidiendo el problema, vamos a ir a hacer el ítem A, que dice ¿cuántos de ellos comienzan con 3? Entonces, ¿qué deberíamos hacer en este caso? Fijar el 3. Fijar el 3. La primera cifra ya la fijo y ya es un 3. ¿Y qué es lo que hacemos con las 4 cifras restantes? Colocamos 4 factorial en la calculadora. Primero, con esas 4 cifras restantes, ¿qué vamos a tener? ¿Arreglos o permutaciones? ¿Qué voy a tener que hacer para obtener las 4 cifras restantes? ¿Arreglos o permutaciones? Eso vamos a analizar primero. ¿Cómo? Cuéntenme si podemos avanzar. ¿Serían arreglos o permutaciones para poder obtener todos los números? Arreglos. Arreglo, Muy profe. bien, arreglos. Pero fíjense que nosotros el 3 ya lo sacamos de la lista de los 9 dígitos. Entonces, ¿arreglos de cuánto tomados de a cuánto vamos a tener que hacer ahí para obtener todas las posibilidades? Arreglos de 9 tomados de a 4. ¿A usted les parece 9? A mí que Sí. arreglo 8, profe. 8, porque el 3 ya lo sacamos, porque está fijo. ¿Sí? En la primera cifra, porque acá me preguntan cuántos de esos números que calculamos van a empezar con 3. Entonces el 3 yo lo tengo que fijar, ¿sí? Y solamente variar las 4 cifras que nos quedan. No las 5 ya, porque en la primera ya está fija, no la uso más, no la toco más. Pero de la lista del total de elementos, de dígitos que nos da el problema, tengo que sacar el 3.
Entonces ya no tengo 9 dígitos, tengo 8 para combinar. ¿Estamos? Para poder sacar, para contar. Entonces serían arreglos de 8 tomados de A. ¿De a cuántos? De a 4. Sí. ¿Se va entendiendo esto? ¿Entendieron por qué? ¿No es de 9 tomados de a 4? Sí, profe. ¿Todos entendieron? Bueno, quiero que hagan la cuenta, por favor. A ver cuánto sí, en este caso, ¿les da eso o qué hice yo? Le da 1680, profe, como dice usted. ¡Ay, qué emoción! Nos dio el mismo valor. Esperen que voy a hacerlo por la duda, porque ahora ya me quedé pensando. 1680, sí, me equivoqué en el cálculo anterior nomás. Y eso que estoy con calculadora, imagínense, esto de copiar y pegar, siempre alguna metida de pata nos mandamos. Bueno, ¿se entendió este resultado? ¿Entendieron todos por qué hicimos las cuentas así? Sí, profe. Bueno, vamos al ítem B. ¿Cuántos de los que comienzan con... Esperen que me saco esta ventanita. Con 3 terminan con 1. Entonces, del cálculo anterior tenemos que ver cuántos terminan con 1. ¿Y cómo sería esta situación? La primera cifra, ¿qué sería? Fijamos 3. Sería el 3. ¿Y la última cifra, cuál sería? 1. 1. Exactamente. Entonces, ¿qué tengo que variar ahí yo? Solamente, ¿cuántas cifras? 7. No. Acá, 3 fíjense cifras. en este número que tiene 5 cifras. Yo la primera la fijé con el 3 y la última con el 1. Entonces, ¿qué solamente tendría que variar acá para obtener todas las posibilidades? 3 3 cifras. cifras, profe. Las 3 cifras. ¿Y con cuántos dígitos voy a trabajar en este caso? 7. Con 7. Exactamente, ya no puedo trabajar con los 9 porque yo al 3 lo fijo y al 1 lo fijo y no puedo repetir dígitos. ¿Estamos? Entonces, van a ser arreglos de cuánto tomados de a cuánto. Tomados por 3. Arreglos de 7 tomados de 3. Y ahora empezamos a ver si las cuentas son las correctas. Háganla, por favor, mientras yo también corroboro. Sí, da 210. 2 días. ¡Ay, qué emoción, chicos! De a 3. 2, 10, perfecto. Entonces hasta acá no me equivoqué. Bueno, ¿hasta acá se entendió? ¿Hay alguna duda que me quieran preguntar? ¿Alguna cuestión? ¿Se entendió todo? ¿Avanzamos? Vieron que estos son bastante fáciles, estos problemitas. No van a tener acá ningún conflicto para resolverlos. Ay, perdonen, pero estoy hiperalérgica. Este clima a mí me complica la vida, pero bueno, pasará. El ítem C que nos pide, ¿cuántos de los números que comienzan con 3 son pares? ¿Y qué opinan ustedes? ¿Cómo hacemos para obtener números pares? Cuéntenme eso. Finalizar con un número par. Tienen que terminar en número par. O sea, que la última cifra de los números que armemos tienen que ser números pares de esos 9 dígitos que nos dan. ¿Y cuáles son los números pares de esos 9 dígitos que nos dan? 2. 2, 2, 4. 4, 6 y 8. Muy bien. Entonces,
Ya sabemos que tienen que comenzar con 3, ¿sí? Y terminar en uno de los números pares de los dígitos que nos da el problema. Esta es una situación, esta es la otra, como ustedes bien me dijeron, esta es la otra y esta es la otra. Vamos a analizar el primer caso nada más, el que empieza con 3 y termina en 2. ¿Qué haríamos acá? ¿Cómo haríamos para encontrar esas cifras que me quedaron ahí vacías? ¿Qué voy a variar? Varían 3 cifras. Voy a variar cuántos dígitos y de a cuánto los voy a tener que tomar para poder encontrar las posibilidades de esas 3 cifras que me faltan. Siete en Varían 3 3 sería. dígitos. Exactamente. Para el primer caso, el que terminó, los números que van a empezar con 3 y terminar en 2, voy a hacer arreglos de 7 tomados de a 3. Para el segundo caso, los números que empiezan en 3 y terminan en 4, ¿qué voy a hacer? De la Para misma el- manera, ¿no sería? De la misma manera. Y para los dos últimos casos, También. también. ¿Se podría Entonces, multiplicar por 4? exactamente eso es lo que le quería decir. O sea, puedo hacer arreglos en cada una de esas posibilidades, en las que empiezan con 3 y 2, con 3 y 4, 3 y 6 y 3 y 8, y sumarlas o multiplicar por 4, que fue lo que yo hice, los arreglos una sola vez, los arreglos de 7 tomados de a 3. ¿Estamos? ¿Estamos hasta aquí? Entonces, eso nos quedó 4 por 210, que va a ser igual a 840. Y tengo 840 posibilidades de armar este tipo de números. ¿Entendieron cómo hacer las cuentas en este tipo de problemas? ¿Entendieron o tienen alguna duda? Sí, profe, Sí, se entendió. profe, se entendió. Se entendió, profe. Bueno, lo que quisiera saber es si saben cómo usar la calculadora, si entendieron esa cuestión Yo que, sí, profe, entendí bien. que es importante porque para hacer los problemas les va a servir. Tienen que saber usar la calculadora. Y los que no tienen calculadora y no están usándola, practiquen con esto porque sí o sí van a tener que hacer esto en los parciales. Así que por favor les pido que practiquen con esto. Y bueno, como este fue el último problema, no, nos quedó uno más. Y quiero ver el horario, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Es y 20, vamos, nos quedan 10 minutitos para mirar esto. Vamos a ver si podemos hacer el ejercicio 10. Mientras tanto, ustedes lo van leyendo. Tenemos 9 amigos que se encuentran después de muchos años. Se saludan y la verdad que no puedo leer ahí, así que se saludan. Dándose cada uno un abrazo con los demás. Genial. Dándose cada uno un abrazo con los demás. Desde la ventana de un bar, un joven, ¿me leen? Un joven observa la escena y se pregunta, ¿cuántos abrazos se habrán dado? Entonces empieza a hacer cálculos, evidentemente, con papel y después anota los resultados. Anota el resultado correcto. Y acá la pregunta es, ¿cuál es el número que anotó el joven? De nuevo, como siempre, nos tenemos que hacer la misma pregunta. Si esto es un arreglo, una combinación o una permutación. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es la primera pregunta que nos vamos a hacer acá?
No importa el orden. Sí importa el orden. Perfecto. Y en este caso, ¿qué les parece? Primero, tenemos que ver cuántos amigos son. ¿Cuántos amigos tenemos? 9. 9. Pero para darse abrazos, ¿cuánto es el mínimo que necesitamos? 8. No. 2. 2. Muy bien. O sea que esos 9 los voy a tener que tomar de a 2 porque voy a considerar cada uno de los abrazos que se da con el otro, ¿verdad? Entonces necesitamos 2 para que se abracen. ¿Estamos? Ya sé que los voy a tomar de a 2 y ya sé que son 9. Ahora, quiero saber si es un arreglo o es una combinación o es una permutación. ¿Qué les parece? ¿Por qué sería una combinación y no un arreglo o una permutación? ¿Que no importa el orden? ¿Les parece a ustedes que va a importar el orden? Vamos a suponer que Juan le va a dar un abrazo a Pedro. ¿Es lo mismo que Pedro le dé un abrazo a Juan? ¿Es el mismo abrazo o es otro abrazo distinto? Es el mismo abrazo. Es el mismo abrazo. Entonces acá cambiamos de lugar a las personas, pero es el mismo abrazo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿nos importa el orden? No. No importa. No. ¿Y si no nos importa el orden? ¿Qué sería? Arreglo. Una Combinación. combinación. La combinación. Cuando no importa el orden. Vamos de nuevo al diagrama de flujo. Cuando no importa el orden, ¿ven acá esta flecha que dice no? ¿Qué vamos a obtener siempre? ¿Una qué? Combinación. Combinación. Entonces, este problema se trata de una combinación. ¿Una combinación de cuántos tomados de a cuánto? 9 tomados de a 2. De 9 tomados de a 2. Bien, es una combinación de 9 tomados de a 2. Y ahora quiero que ustedes hagan la cuenta a ver si obtenemos el mismo resultado, porque ya tiemblo con las cuentas que copié mal. ¿Cómo van a hacer en la calculadora esto? Vamos a repasar el cálculo con calculadora. Van a ser 9, Shift, la tecla que dice NCR y 2, ¿verdad? Profe, a mí me da 36. ¿Les dio 36 a todos? Sí, A mí profe. sí. ¿Los que están haciendo las cuentas? ¿Sí? Bueno, fíjense acá el detalle, diferente con respecto a los ejercicios anteriores. Acá usamos la fórmula 9 factorial dividido 2 sobre 2 factorial por 7 factorial. Y eso es igual a 36. Yo no me voy a poner a desarrollar la fórmula, solamente hice el reemplazo para que ustedes vean cómo se hace el reemplazo en la fórmula. ¿Está? Si ustedes quieren desarrollar la fórmula, tienen que hacer 9 factorial y colocar el resultado. Sobre hacer 2 factorial y colocar el resultado en el denominador, por 7 factorial y colocar el resultado. Después, ¿qué van a hacer? El resultado de 9 factorial dividido y en el denominador les va a quedar un producto. Resolver el producto y por último resolver la división. Miren todas las cuentas que tenemos que hacer cuando la calculadora directamente nos hace los cálculos. ¿Estamos? Entonces, cuando tengan problemas así sencillos, usen la calculadora directamente y listo. Bueno, Profe, tengo una sí, pregunta. sí, Para a la hora de hacer los parciales, digamos, ¿tenemos que sí. hacer todo, desarrollar todo el ejercicio o directamente usamos la calculadora? Usen la calculadora. Si el ejercicio les pide que hagan el desarrollo sin calculadora,
O sea, con la fórmula, usen la fórmula, pero usen si les pide el resultado, coloquen que es una combinación o que es un arreglo y después coloquen el resultado, no hay problema. Y pongan al lado de última que hicieron con calculadora, o sea, yo lo voy a corregir así. Y los alumnos que rinden conmigo, no sé si ustedes cursan conmigo, les corrijo así, no hay problema. Porque yo les enseñé así. Así que no se preocupen. Bueno, gracias. ese sí ha sido el último ejercicio. Así que les voy a dejar de compartir. Así los veo un poquitito antes de irnos. Y quiero que me digan si tuvieron alguna duda, qué les pareció esta clase, si quieren hacer alguna consulta sobre algún ejercicio, sobre algún tema. Y los minutitos que nos quedan, que son 2, quiero saber si, ahora que están todos, si tuvieron algún problema con la unidad 2, con los últimos ejercicios que vimos de funciones. ¿Estuvieron mirando los ejercicios de funciones? ¿Pudieron ver algo de lo que les subimos? La clase de, a ver, el sábado creo que terminé de subir los ejercicios que no se dieron. Bueno, si no los están mirando, les pediría por favor que los miren, ¿sí? Porque el parcial se va a acercar y para que tengan la posibilidad de hacer consultas si no entendieron algo. Fíjense que en el ejercicio de los ejercicios que las soluciones de la unidad 2 que les subí la clase anterior el sábado, les terminé de subir, subimos hasta funciones trigonométricas y hoy les voy a subir los ejercicios, las soluciones de los ejercicios complementarios. Y bueno, chicos, si no tienen dudas y no tienen consultas, les pediría por favor que vayan mirando todo lo que vimos hasta acá, así pueden sacarse las dudas. ¿Estamos? Bueno, les deseo un buen fin de semana, estudien un poquitito y nos vemos el próximo jueves. El martes van a tener con la profesora Gabriela, acuérdense. Gracias, Bueno, profe. profe, gracias. Nos vemos. Hacen muy bien, Chao, profe. cuídense mucho, por favor. Salgan poquito y estudien mucho. Buen fin de. Adiós. Buen fin de profe, chau. Buen fin de. Chao, Que pasen profe. bien. Adiós.